Capital Radio, la genuina radio económica. Bueno, pues comienza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La última de las mesas que han protagonizado la Semana de la Gestión del Cambio que hemos desarrollado en Capital Radio de la mano del Instituto de la Gestión del Cambio, una cuarta mesa que hoy reúne a profesionales de conocidas instituciones y empresas para hablarnos de las palancas de la gestión del cambio. Si nos habéis seguido a lo largo de la semana, tanto en la radio como en las redes sociales, recordaréis que desde el pasado lunes, de la mano de su máxima responsable, Amanda Palazón, estuvimos hablando de la importancia que tiene gestionar los cambios dentro de las organizaciones de una manera ordenada, de una manera profesional, de una manera eficaz y siempre pensando en las personas. Hemos recorrido a lo largo de esta semana a través de diferentes mesas redondas pues las diferentes propuestas de valor que hacen profesionales de la institución pública y de la institución privada para gestionar los cambios dentro de sus organizaciones. Y hoy lo que tenemos es, yo creo que la herramienta final, es decir, la palanca para capacitar a la gente para el cambio. Se ha dejado dicho en estos días que el cambio pues tiene resistencias, y esas resistencias, cuando nosotros encontramos una piedra en el camino, usamos una palanca para sacarla. Bueno, pues esas resistencias o la llamada a la acción es lo que se consigue a través de las palancas del cambio. Y de eso es de lo que vamos a hablar, como digo, en esta cuarta mesa, en la que por supuesto estará Amanda Palazón, a la que ya saludo. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Hoy dispuestos a hablar de la capacitación y sobre todo de la gestión de proyectos, como precisamente las palancas impulsoras. Ojo, hay muchas palancas impulsoras en la gestión del cambio, pero nosotros hoy centramos el foco en capacitación y gestión de proyectos. Sí, y en personas, como no puede ser de otra manera, que ya sabes que es el gran desafío. Además, hoy tenemos una mesa que representa un poco la gestión del cambio multidisciplinar, donde estamos fusionando diferentes competencias, ámbitos de actuación, precisamente para liderar un proyecto. Bueno, pues esa fusión de capacitaciones y de experiencias la representan nuestros invitados, a los que ya paso a saludar. Está con nosotros Susana Ortega, que es directora de Personas y Sostenibilidad en Alana Felú. Susana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias. También está con nosotros Carlos Pampliega, que es director del curso de Dirección de Proyectos en la Escuela de Negocios CEU Castilla y León y también secretario del PMI. Carlos, buenas tardes, bienvenido igualmente. Buenas tardes, gracias. Y está con nosotros Juan Carlos Ramiro, que es CEO de AISTE. Juan Carlos, un placer verte de nuevo por aquí. Muchas gracias, encantado, Enrique, como siempre. Bueno, y ¿quién más está? Bueno, sí, nos acompaña Vicente González, que es el CEO de UCMI, uno de los mayores impulsores del cambio a nivel internacional que conocemos. Nos está escuchando con algo de retardo, pero le saludamos ya. Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días desde Brasil. Siempre es un placer conectar intercontinentalmente para hablar de la gestión del cambio. Bueno, pues comenzamos, si os parece, a hablar de palancas en la gestión del cambio. ¿Qué os parece si desde las instituciones que representáis pues hacéis una primera reflexión sobre eso, sobre la capacitación, sobre qué es lo que mueve a las personas, a las organizaciones a cambiar, de la propia experiencia, de lo que hacéis en vuestras organizaciones o de lo que tratáis de enseñar a personas para que se capaciten para esa gestión del cambio? Empezamos por ti, Susana. Pues mira, Eduardo, yo creo que la primera reflexión que haría es lo que mueve a las personas a cambiar no son otras cosas que el contexto que las rodea, y en mi caso en particular, que somos una compañía de retail sanitario, nos ha movido una fuerte cultura y orientación hacia el cliente, y los cambios en la pandemia y las formas de operar en cuanto a tecnología, disrupción y cambio cultural nos han llevado a introducir esta transformación y cambio. Ahora vamos a hablar de casos particulares que habéis desarrollado en Alana Felú, ¿vale? Ese superhéroe del cambio. Ahora nos cuentas un poco más de ello, pero por cerrar esta primera ronda, esa primera reflexión general, Carlos, en tu caso, venga. Pues en mi caso yo hablaría de la dirección de proyectos como palanca, palanca para facilitar el cambio organizacional principalmente. Y consideramos el director de proyectos, pero no solamente el director de proyectos, sino todos los interesados que hay alrededor de un proyecto en concreto, como aquellos agentes de cambio, aquellos changemakers que van a facilitar esa transformación. Juan Carlos, ¿y tu reflexión? Pues mira, en un mundo en constante evolución y cambio, donde las tecnologías de hoy, mañana son completamente distintas y donde vivimos en una sociedad, por lo menos en Europa,
y en la zona económica que conocemos hacia un envejecimiento enorme, hemos introducido y creemos en que la introducción de la accesibilidad y la usabilidad tecnológica como elemento indispensable e innegociable en todos los procesos, negocios, cultura, ocio, por supuesto educación, de forma no dejar a nadie excluido, pero no por generar mejor imagen ni por ser más buenecitos, como siempre se ha estimado, sino como un elemento igualitario que genera beneficio social y beneficio económico que deben ir de la mano. Oye, le pregunto a Vicente González, que nos está escuchando. Él es un experto en la gestión del cambio, pero también es un testigo de cómo ha ido evolucionando la propia profesionalización de la gestión del cambio, ¿no? Hasta aspectos que hoy se están aquí hablando en esta mesa, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de formar a gente en la dirección de proyectos, de la necesidad de darle una visión de transformación social, no como parte de la memoria de responsabilidad social corporativa, sino como parte de las estrategias de las compañías. Estamos hablando de la necesidad de integrar a personas dentro de los propios equipos, capacitarles, como es el caso de Susana. Vicente, ¿qué te parece la transformación que ha vivido la propia gestión del cambio en estos últimos años y que nos ha llevado hasta el tiempo presente, ¿no?, que comparten las personas que están aquí? Esto es increíble porque vivimos hoy la tercera generación de gestión del cambio. Es decir, salimos de una generación donde se pensaba en un cambio de una manera muy conceptual, muy específica para los expertos, los cientistas sociales, y hoy esta es una competencia esencial para cualquier profesional. Si eres un líder de un área de negocio, un profesional de recursos humanos, de tecnología, de la información, de proyectos, vas a vivir cambios organizacionales. Las organizaciones solo pueden cambiar a través de las personas, porque los cambios organizacionales son el resultado de los cambios humanos. Entonces, para cambiar hay que cambiar a través de las personas, junto con las personas y nunca a pesar de las personas. Por esto es tan importante la integración de gestión de proyectos con gestión del cambio, y además de ser una manera, un abordaje que sea simple, práctica, objetiva para todos los tipos de profesionales, hay que ser también humana. Y esto es lo que hemos hecho desde 2012. Amanda. Pues efectivamente, yo creo que ahora, y el otro día escribía sobre esto, los trending topics de la transformación de ahora, que son la transformación digital, los modelos de relación que hay en las organizaciones, tanto con las personas, que son nuevos modelos, como por ejemplo con el espacio, el tema de cultura ágil, todo eso hace que en el fondo se engloba dentro de la transformación cultural. Para que esta transformación cultural se pueda llevar a cabo, además de estrategia, como hemos hablado, además de método, que en nuestro caso es Echenbook claramente, y expertos, hace falta que la organización consiga hacer ese equipo multidisciplinar donde esté un poco recogidas las personas que estamos aquí. El director de proyecto, que es el que sabe cómo dirigir y guiar ese proyecto. Tecnología. En el caso de tecnología, en este caso concreto de la mesa, quiero introducir este concepto, que es un concepto de Juan Carlos, de la tecnología social, que es muy interesante. O sea, no solo la tecnología por tecnología, sino además por qué y para qué, y orientada a las personas, que ayude realmente a todas las personas. Hablamos de accesibilidad y hablamos también de inclusión y de equidad, en fin, de lo que son las iniciativas famosas de ahí. Y por supuesto recursos humanos, que son los grandes estrategas de las personas, y son los que saben y manejan las tres palancas, que son persona, capacitación y comunicación interna, que muchas veces lo dejamos ahí, la importancia que tiene. Y finalmente, por supuesto, y por eso está aquí Vicente, siempre con método, no solamente con buena intención, que obviamente tiene que existir, sino también de una forma organizada, sistematizada. Y es un poco como a mí me gustaría que abordásemos esta mesa, si fuésemos un proyecto, cómo introduciríamos todo esto y conseguiríamos hacer que la organización evolucione y se transforme, que al final es el objetivo que tenemos, ¿no? Ahora vamos a conocer pues cómo una organización se transforma, en el caso concreto de Alana Felú, pero antes preguntarle a Carlos Pampliega por qué cree que es importante, ¿no?, lo que se estaba apuntando aquí, que se formen en gestión del cambio los especialistas en dirección de proyectos. Cuéntanos un poquito cómo además hacéis desde la escuela. Sí, en el caso de PMI, de la Asociación Project Management Institute, y en el caso de luego organizaciones y escuelas de negocio como el San Pablo CEU,
Tenemos una conciencia muy clara de los distintos roles que están involucrados en esta gestión del cambio organizacional. Entonces, hemos hablado de conceptos muy potentes, ¿no? Como la agilidad organizacional o incluso como la tecnología. Y cuando planteamos un plan de formación dentro de una organización o para los profesionales de una organización, tenemos muy claro que en este proyecto, como comentaba Amanda, de transformación, de este proyecto de cambio, no solamente hay que contar con el project manager, con el director del proyecto, sino que tenemos que contar de forma transversal con los departamentos de recursos humanos, con el resto de departamentos, con IT, la tecnología, etcétera. Y en ese sentido, a la hora de presentar o de planificar una formación a todos los niveles, tenemos que también desgranar la distinta capacitación o las distintas habilidades que necesitan distintos roles. Bien en una posición más operativa, donde necesitan cuestiones más tácticas que estratégicas. En los propios directores de proyectos, que lo que demandan es método, como comentaba Amanda, los estándares, las certificaciones profesionales, y también habéis hablado esta semana de los patrocinadores, de los sponsors, del nivel de los managers, del nivel de los directivos. Eso yo creo que es clave para transformar la cultura de una organización, que al final es una palanca. Y para cada uno de los distintos estadios, de etapas del plan de carrera de un profesional de los proyectos, pues también tiene unas necesidades diferentes y hay un portfolio de servicios y de formación distinta, ¿no? Por hacer mención al tema de la tecnología, ya que contamos con un experto como Juan Carlos, hay un servicio y una aplicación de bastante demanda internacional que es Citizen Development, que lo que plantea es el desarrollo de aplicaciones tecnológicas no-code o low-code, ¿no? Utilizando plataformas open source. Entonces, yo creo que esa, por ejemplo, es una palanca y es una formación específica y es una palanca de transformación para facilitar todos los procesos o los procesos tecnológicos de muchas organizaciones, ¿no? Precisamente por el gap, por la falta de profesionales, de desarrolladores de software y por la necesidad de introducir toda esta tecnología a los proyectos de gestión del cambio. Es por ejemplo, una herramienta concreta y que se está utilizando bastante, se está desarrollando bastante a nivel internacional. Obviamente la certificación más común o más conocida de PMI es el PMP, el Project Management Professional, con más de 1 millón de certificados, pero nosotros vemos esto de una forma holística y bastante colaborativa. Fijaros, hay un término que utilizaba el anterior presidente de PMI, que es collaboration. Yo cuando se lo escuché a Sunil Pasna fue la primera vez que lo había oído y no lo he vuelto a escuchar, ciertamente, con la Pitation, pero yo me quedé con ese concepto de colaborar con otras organizaciones, ensanchar el impacto que podemos generar como organización o como escuela de negocios, colaborando con otros partners, con otras organizaciones profesionales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que ver este panorama también desde esa perspectiva, ¿no? De más abierta y más holística y más colaborativa, por así decirlo. Uno de los grandes retos que tenemos desde Gestión del Cambio precisamente es conseguir esa visión holística y conseguir la transversalidad. Este es uno de los grandes retos, porque así dicho, que parece fácil, pero luego cuando montas el equipo en las organizaciones, la cosa se complica. Y donde tenemos ahora también el gran reto, y aquí me gustaría pasarle el testigo a Juan Carlos, es además en esa parte de inclusión, es decir, adaptarlo para que pueda participar y ser parte activa de un proceso cultural todas las personas que están en el cambio. Y cuando hablamos de todos, fíjate, ayer me contaba Marlon Molina una anécdota que me encantó, que era, me decía, yo no sé si te ha pasado, pero cuando vamos ahora 8 o 9 personas a un restaurante a comer, a cenar, el otro día fui con mis amigos y resulta que nadie podía leer la carta. Porque claro, tenemos ya una edad en lo que leer la carta es complejo. Con lo cual ahí nos pusimos todos a pedir gafas, a ver si alguien nos podía traer unas gafas, y aquello fue un follón. O sea, que cuidado, que cuando hablamos de inclusión hablamos de todo, desde todos los ámbitos. Y me encantó, digo, pues es verdad que esto ocurre. Seguro que se fueron cenados al final, ¿eh? Se fueron cenados, buscaron la solución, pidiendo gafas. Pero es así, ¿o no, Juan Carlos, la situación? Sí, es así. Bueno, desgraciadamente ya sabéis que yo siempre veo las cosas de manera totalmente positiva. Es decir, pero es cierto que yo creo que todos nosotros, quizá el mayor soy yo aquí en esta mesa, no lo sé, pero en los últimos 20 años, que 20 años no es nada.
nada. O sea, el mundo ha cambiado completamente por la tecnología. O sea, pensaros que estamos en el año 2022, volver 2012, 2002, donde no teníamos ni smartphone, los microondas eran una cosa casi de lujo, dice, los coches inteligentes, los coches automáticos, los coches que comprabas en el año 2002 todavía venían con el reloj analógico, no te venían con el panel digital diciéndote 20.000 cosas que la mitad de la gente no entiende y no ve tan siquiera, ¿no? Bueno, y esto lo podemos llevar, por supuesto, a las Smart TV, era algo, realidad virtual o IoT, eran cosas que se hablaba y decía, esto, un mundo experto, ¿no? Pero en 20 años ha cambiado completamente, ¿no?, las cosas. La tecnología está presente absolutamente en todo, desde que te levantas hasta que te vas a comprar, en la educación, cuando quieres acceder a la banca, que es un problema que todos hemos oído, que están, y no porque tengas discapacidad. Por eso el término inclusión, que era muy correcto hace 20 años, por ejemplo, yo creo que ahora ha quedado completamente obsoleto. Ahora se trata de generar igualdad de oportunidades, ¿no? Porque la accesibilidad, como yo defiendo, la accesibilidad tecnológica, como llevo defendiendo desde hace décadas, no es un concepto que beneficie a personas con discapacidad, ni mucho más, y cada vez menos. Quiero decir que me refiero porque cada vez más necesitamos la tecnología y cada vez más personas en nuestra sociedad tienen limitaciones, como bien has dicho, Amanda. Por encima de los 50, 55 años, una persona con 70 años no tiene discapacidad realmente, pero tiene una serie de limitaciones que ya no ves el cartel ese como con 20 años. Y va a ser algo en evolución, ¿eh? Pues la mitad de nuestros universitarios ya tienen miopía, por ejemplo, en el tema de la visión, por ejemplo. Con la audición vamos camino de lo mismo, ¿no? Entonces, yo defiendo, y defendemos a través de la consulta, a través de AISTE y de la asociación de la que es vicepresidente Marlon, que la accesibilidad tecnológica tiene que ser una herramienta al servicio de la ciudadanía, y no como para cumplir la legislación ni para tener mejor imágenes, sino porque te va a generar, es que se ha convertido en algo de cumplimentación legal, por así decir, de cumplimiento legal, a algo completamente necesario. En el mundo de los negocios se están quedando fuera decenas de millones de potenciales clientes, porque no entienden, por ejemplo, cosas tan básicas como no son capaces de leer los PDFs que nos llegan a todos, o la publicidad que nos aparece. En la educación online estamos dejando fuera a decenas de millones de personas. Y en el comercio, en el deporte, en el ocio, y todas aquellas personas que quedan fuera, tengamos en cuenta que son clientes y consumidores. Evidentemente en la radio a mí no se me ve, pero yo soy usuario de silla de ruedas y tengo amigos ciegos y son clientes, aparte de ser ciegos o un usuario de silla de ruedas, alguna discapacidad o una persona de 80 años, son clientes. Y todo eso no podemos dejarlo fuera por las tecnologías. Entonces yo defiendo la accesibilidad más allá del cumplimiento legal y de ser mejores y más buenas personas y cumplir determinados parámetros de los objetivos del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, es que además estamos perdiendo una oportunidad de negocio enorme, que es lo más, y una sociedad como la actual no se puede permitir, dice, ir incrementando los costes, dice, sociales, como de atención a personas que necesitan cualquier cosa, dice, y dejar fuera todo el abanico del negocio por no tener las tecnologías accesibles. Y otra gran diferencia respecto a hace 20 años es que hace 20 años había que invertir para hacer las cosas bien. Y esto afecta mucho a las escuelas de negocios y a las universidades, que es algo que a mí me importa muchísimo. Me alegro mucho de oírte nombrar, Carlos, el término colaborar. Creo que es el secreto. Colaborar es compartir conocimiento. Y hoy en día tenemos soluciones y herramientas que ya existen prácticamente para eliminar cualquier problemática. Existen. No hay que invertir ni desarrollar. Hay que mejorar, evidentemente, como siempre. Es conocer. Y solo se conoce colaborando, compartiendo y transmitiendo conocimiento. Hay tecnologías, conocemos la diversidad funcional de la población, todos hay que ponerlo encima de la mesa, en las escuelas de negocios, en los ejecutivos, en los directivos, y con todo eso y con todo lo que sabéis en la escuela de negocios y en las universidades, encontrar las soluciones que ya existen. Pero es compartir conocimiento, y esa compartición de conocimiento es la que genera una evolución social.
porque poco se puede invertir ya, hay que mejorar. Pero la tecnología es necesario hacerlo bien para no dejar a nadie fuera y no generar gastos económicos a nivel de gobiernos y a nivel de empresa, que las empresas comerciales se parten la cara por conseguir nuevos clientes. Hacerlo bien. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Juan Carlos, estás hablando de que hay una obligación, ¿no?, por parte de la sociedad, ¿no?, de que avance en tecnología social. Desde AISTE, ¿qué veis que se está impulsando en la dirección en la que planteas? Yo voy más allá de la legislación. Tenemos, mira, insisto, vuelvo a hacer referencia, tengo 40 años y que en España, curiosamente, España es el país de la Unión Europea que tiene más leyes, reales decretos, órdenes ministeriales, órdenes municipales, que se dice pronto, ¿eh? Tenemos una convención internacional incluso de derechos de las personas con discapacidad, que incluso a mí me hace mucha gracia el nombre, porque derechos de las personas con discapacidad, siempre digo, se hizo con muy buena voluntad, pero digo, se supone que con ese nombre yo tengo el doble de derechos que cualquiera de los que estamos aquí, si los racionalizamos, ¿no? Sí. Cuando mi derecho como persona, me pase lo que me pase, es un derecho a una vivienda digna, a un trabajo, a una educación, vamos, con ese título, a mí me viene esa idea a la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que legislación tenemos? No perfecta. Yo siempre digo que la legislación no es perfecta, igual que la tecnología, que hay que mejorarla, pero tenemos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces yo defiendo, el problema es que las sanciones administrativas y económicas por no cumplir la legislación en temas de accesibilidad son ridículas. A las empresas no les interesa, prefieren muchas veces Entonces yo voy desde hace tiempo por otro camino, incorporando. Vas a ganar más dinero haciendo las cosas bien. Es lo que tratamos de hacer nosotros, desde beneficio económico, beneficio formando a las organizaciones en inclusión. De eso vamos a hablar y de las experiencias propias de las compañías. Ahora, a la vuelta de esta brevísima pausa, os recordamos que estamos en la cuarta mesa de la Semana de la Gestión del Cambio, hablando de las palancas precisamente para cambiar a las organizaciones, que son las que cambian las sociedades, básicamente. Lo hacemos con Susana Ortega, de Alana Felú, con Juan Carlos Ramiro, de AISTE, con Carlos Pampliega, de PMI, y con Vicente González, de UGMI. Enseguida volvemos, después de esta brevísima pausa. Seguimos hablando con también, por supuesto, Amanda Palazón, directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Capital Radio, la genuina radio económica. Bueno, seguimos en esta cuarta mesa de la Semana de la Gestión del Cambio, palancas para la gestión del cambio. Hemos hablado de la necesidad de formación a los futuros directores de proyectos en la gestión del cambio y, bueno, entender las circunstancias que hoy mueven las empresas y las sociedades. Hemos hablado también de la necesidad de que a través de la tecnología sea pues palanca impulsora para cambios, en este caso sociales, ¿no? Y sí que me gustaría pues ver experiencias de cambio, ¿no?, en estos procesos. Y por eso le preguntamos a Susana Ortega, que recordamos es directora de Personas y Sostenibilidad de Alana Felú, pues que nos cuente un poco cómo ha llevado a cabo pues los proyectos de cambio dentro de la organización. Hay un concepto, el de superhéroes del cambio, que me gustaría que nos contases cómo se enmarca, ¿no?, y cómo aparece esta figura, por qué lo tratáis y a dónde os ha llevado a la compañía. Pues mira, antes de contártelo, permíteme una cosita. Le voy a decir a Amanda que la próxima vez que tenga un problema en leer una carta, ¿vale?, que tenemos unas maravillosas gafas de cerca, de lejos y progresivas, que le van a venir fenomenal. Oye, igual todos los restaurantes que nos están escuchando pues quieren hacer un acuerdo con Alana Felú para disponer de la misma forma que tiene, seguro que tienen cargadores, no sé cuántos, y gafas. Y gafas. Y a colación de lo que ha dicho Juan Carlos, que es una de las palancas que nos ha llevado a nosotros para evolucionar en nuestra compañía, el 50% de la población en el año 2050 será miope. Esa es la previsión. Es la gran pandemia del siglo en el que estamos. Bueno, a los hay que llevamos ventaja. Ya lleváis ventaja, ¿no? Y eso es una realidad. Y exactamente lo mismo en audición, que hay 500 millones de sordos. Bueno, ¿cómo nace el proyecto Superhéroes del Cambio? Nace hace 2 años y medio
y nace ante la necesidad de, en un entorno VUCA, que nos hemos olvidado este concepto después de la pandemia, pero sigue estando ahí, ¿no? En la que las empresas tenemos muchísimas incertidumbres, necesitamos estar en continua evolución para estar en mercado con la tecnología que nos exige el consumidor, los Apple, los Google, las formas de pago virtuales, las criptomonedas, etcétera, etcétera. Y dentro de la estrategia del área de recursos humanos en Alana Flelu nos planteamos la gran cuestión antes de iniciar cualquier proyecto de cambio, y es: ¿qué cultura tenemos? ¿La conocemos? Sí. Eduardo Galeano, ¿qué es lo que dice Eduardo Galeano? Dice que la cultura se desayuna a la estrategia, se la come y se la cena. Si tú no tienes bien identificada la cultura en tu casa, escrita en un documento, negro sobre blanco, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, por mucha transformación que pongas encima de la mesa, si los equipos no están alineados y no están formados y capacitados, se te cae como un castillo de naipes. Entonces, nace de esa necesidad, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas en Alana Flelu? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos diferencia de la competencia o de otras empresas que ofrecen los mismos servicios y productos que nosotros? Y empezamos montamos un grupo de trabajo que se va a dedicar en ese momento, 2 años y medio, a identificar el propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Nosotros quiénes somos? Entonces, bueno, os lo voy a cortar porque si no me puedo tirar 5 horas de programa de radio contando esto. Este grupo de trabajo escribe el propósito de la compañía metiendo a todos los grupos de interés: accionistas, proveedores, empleados, franquiciados, porque somos una empresa franquiciadora, y llegamos a una conclusión. Llegamos a nuestra misión y a nuestra visión. Y nuestra misión es facilitar el acceso a productos y servicios que mejoren la salud visual y auditiva de las personas que entran en nuestras instalaciones. Y una visión súper bonita, que es contribuir a tener un mundo sin barreras, donde la gente se sienta y sienta bien. Es esa palanca donde todos nos sentimos en el centro de esas palabras, nos hacen pensar: ¿y qué tipo de profesionales voy a necesitar yo que estén preparados con la que se nos viene encima? Entonces no había llegado el COVID. Los cambios tecnológicos, porque la óptica no deja de ser un negocio sanitario tradicional. Y ya Alana Flelu es bastante disruptivo. Nosotros no tenemos bata, no tenemos cajones de madera, todas nuestras gafas están expuestas. Eso hoy en día lo hacen todas las ópticas. Hace 15 años no pasaba en todas. Entonces, ¿qué tipo de competencias profesionales, qué tipo de conductas, valores nos van a mover hacia eso? Y entonces nos damos un pasito más y nos metemos en definir los comportamientos asociados a cada uno de los valores que tenemos dentro de la casa. Porque, como también decía Eduardo Galeano, decía: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces, si queremos cambiar, tenemos también que cambiar lo que somos, pero los valores van a ser las piedras angulares de cómo nos vamos a comportar. Y escribimos los comportamientos de cada uno de esos valores: innovación, liderazgo, compromiso y otros. Estos valores van a definir la estrategia y los proyectos de cambio, de transformación cultural y digital que va a necesitar la compañía. Y llega la pandemia. Y decimos: ¿y ahora qué hacemos? Que estábamos en mitad de todo esto. Bueno, pues aprovechamos la pandemia para redefinir muy bien, en ese impasse, los cambios tecnológicos que vamos a necesitar. Estamos todos en casa, menos de un mes, porque retail sanitario al mes estábamos de vuelta. Y montamos lo que llamamos radar emocional. Vamos a entender qué le pasa a la gente cuando estamos en contextos de situaciones extremas. Es decir, cómo nos comportamos. Vamos a identificar esos comportamientos y los vamos a llevar luego a las competencias del líder a Flelu, en un programa que se llama Programa Lidera, que ahora os contaré un poquito más adelante, porque entendemos que el líder es todos. Líderes son todos, no solamente la gente que gestiona equipos de trabajo, sino también aquellos que se gestionan a sí mismos, gestionan proyectos y gestionan tareas y trabajo. En abril, cuando la gente se estaba incorporando a los ERTES, Alana Flelu tenía sus tiendas abiertas. El 27 de mayo, las 343 tiendas que tenemos hoy en día estaban abiertas y estamos viviendo un proceso de cambio absoluto. Hemos definido procesos tecnológicos dentro de las tiendas, introducimos el fitting box, el visajismo, introducimos el pago mediante clic que recibes en tu casa, la suscripción de lentillas, pero nadie se ha encargado de que nuestros equipos estén preparados para ello. Y entonces entra recursos humanos
gestionando el proyecto como un verdadero director de proyecto. Antes formamos en tecnología y en formación PMI, hacemos un pequeño curso que nos habilite a tener unas competencias de gestión de proyectos, porque hasta ahora no nos habíamos metido nunca en eso, y empezamos a construir desde la base, con cada una de las personas que forman la organización, el proyecto Superhéroes. Decimos, es que realmente nosotros somos los héroes del cambio que está habiendo. Los héroes del cambio son las personas, y sin las personas no hay transformación. Nosotros somos una compañía diversa, tenemos el 17%, 17 tipos de nacionalidades, tenemos el 9% de personal seniors, tenemos un 30% de millennials, tenemos un 20% de generación Z y tenemos casi un 3, algo de personal con diferentes discapacidades. Y cada colectivo requiere un tratamiento especial, porque no es lo mismo la manera que tenemos de entender los códigos de formación, la gente que nacimos en la generación X, que los millennials, que tienen otro código y otro comportamiento diferente. ¿Cómo metemos la cultura dentro de...? Porque todo el mundo habla de la cultura perfectamente. Os voy a contar una anécdota. Cuando llegué a Flelu hice una especie de encuesta y pregunté, oye, ¿qué conoces tú de recursos humanos? Una de las preguntas. La siguiente pregunta era, ¿conoces la cultura de la casa? Si la conoces, contesta en 2 palabras, ¿cuáles? El 70% de la gente dijo sí. De ese 70%, el 40% dijo la cultura de la casa es chin chin. De todos los que estamos en esta mesa, perfectamente sabéis lo que es chin chin. Chin chin es una estrategia comercial. Entonces, nos dimos cuenta que muchas veces las compañías tienen tan interiorizados sus estrategias comerciales que no se ocupan de definir cuáles son las estrategias necesarias para llevar al cambio y a la transformación. Montamos Superhéroes del Cambio con la vista hacia atrás en mitad de la pandemia y un futuro inmediato, ¿no? Y era que cómo las famosas 2 palabras, upskilling y reskilling. ¿Cómo hacemos esto con la gente, poniéndonos la capa de superhéroes? Tú eres el protagonista. Cada valor de esta compañía lo lidera un superhéroe. Y eso, durante 6 meses, estuvimos lanzando acciones con el Departamento de la Felicidad de Manu González, si le conocéis, es un crack, y cada mes un input concreto donde los protagonistas eran los trabajadores. No os voy a contar porque si no nos podemos morir aquí. ¿Dónde acabamos? Acabamos en un momento en el que la compañía se está transformando digitalmente, la compañía está transformando los comportamientos, las competencias, los valores que hacen posible que ese cambio suceda y que no haya solapes entre la hoja de Excel que sigo manteniendo trabajando y la nueva tecnología CRM de Salesforce que me están pidiendo, porque ahí es donde vienen los grandes colapsos en las organizaciones. Y de una manera suave vamos transicionando. ¿Dónde estamos ahora mismo y qué hemos conseguido? Hemos conseguido que la estrategia esté alineada con la cultura de la casa, y eso es importantísimo. Medimos una cosa que se llamó el latido cultural antes y después de hacer el programa Superhéroes del Cambio. Conseguimos que el 81,56% de todos nuestros colaboradores, incluidos franquiciados y sus empleados, conocieran el latido cultural de la casa. Es decir, ¿qué me distingue a mí? ¿Qué tecnología utilizo? ¿Qué servicios diferentes tengo para acercarme al cliente? Igual que lo tienen otras de las compañías competidoras. Y hemos conseguido que cuando se piensa en implantar un proyecto, lo primero que se piense es qué necesitan las personas de este área para que esto cambie. Es fundamental y vital. Y ahora mismo estamos justo en ese momento tan delicado de ¿está afianzado el cambio o debemos seguir trabajando en ello antes de meter metodologías allá y el Scrum, que ya las estamos metiendo? Es decir, nosotros ya no mandamos una presentación PowerPoint, nosotros mandamos un Loom con un vídeo de alguien que te cuenta lo que estás viendo en 5 minutos. Entonces, todo eso está metiéndose en el ADN de la compañía y ahora viene el gran dilema, ¿no? En la repercusión en la organización. Es decir, y organizativamente, ¿qué cambios tiene que haber para que eso que llevamos 3 años trabajando se consolide y despegue?
Vaya buena experiencia, Amanda, la que han hecho en Alona Felú y que continúa, ojo, esto es un proceso, obviamente, que concluirá, pero que siempre da la sensación de que se está en plena transformación. Bueno, lo primero, la primera conclusión, que llevamos años hablando de esto, está claro que si se quiere, se puede. O sea, eso es lo primero que nos acaba de demostrar claramente, es decir, que esto es un tema absolutamente de liderazgo, de convencimiento. Fíjate cómo lo tienen claro. Las pautas y los pasos lo hablamos constantemente, sin embargo, no nos compran constantemente los líderes este formato. Y me encanta cómo lo ha contado y lo que ha contado, porque a partir de este momento ya saben las organizaciones que si lo quieren hacer, pues es ponerse en manos de profesionales que sepan y ponerse a la tarea. O sea, al final esa es la parte, porque se puede conseguir. Y cierto es que el proceso de cambio tiene esas tres fases. Primero, ese diagnóstico donde ellos han introducido a todos los stakeholders, a todas esas personas de interés que hayan incluido a los accionistas, es brillante. Luego ya pasar a esa parte de implantación, que es el día a día, donde estás utilizando también a toda la organización, y ahora están en esa fase de consolidación que, fíjate, importantísima. De hecho, nosotros hablamos de que es casi el 50% del proyecto de proceso de cambio, porque Gartner maneja datos como que el 40% de las personas volvemos a nuestro estado original un año después de haberse implantado con éxito una iniciativa de cambio, por el simple hecho de que tenemos esa tendencia de volver a nuestros hábitos anteriores. Con lo cual, fíjate la importancia del momento tan curioso en el que están, bueno, y tan importante, más que curioso, importante, y que para afianzar ese proceso de cambio. Y de esto, Vicente, que estará por aquí, que sabe mucho de la parte de consolidación, nos puede dar algunas ideas. Efectivamente, Vicente. Sí, muchas gracias. Mira que estamos hablando de diferentes tipos de proyectos, de iniciativas estratégicas, y es siempre importante llevar en cuenta que la estrategia, que sea de transformación digital, de transformación ágil, de transformación cultural o de transformación organizacional, este es un conjunto de intenciones que vamos a transformar en acciones efectivas a través de los proyectos y los programas. Sin embargo, los programas de proyectos son un medio de elevar los objetivos y alcanzar los objetivos estratégicos que estamos buscando. Pero implantar un proyecto no es el fin, es un evento, pero no es el fin de todo este proceso de cambio. El cambio no es un evento, es un proceso. Y muchas veces empezamos el cambio a lo largo del proyecto, y cuando cerramos el proyecto necesitamos empezar una otra etapa, que es la etapa de sostenimiento del cambio. Este sostenimiento del cambio que es tan importante, porque la gente necesita de apoyo. Cambiar no es fácil para nadie. Entonces todos nosotros tenemos ego, tenemos agendas personales, tenemos las luchas por poder, por estatus, miedo, inseguridad psíquica, que son las barreras principales para el cambio. Y las organizaciones tienen que saber de esto, tienen que poner esto dentro de su cultura organizacional. De hecho, y la cultura tiene dos aspectos, uno que es explícito, lo que podemos ver fácilmente o leer en sus sitios web, en sus manuales, pero otro aspecto que son los aspectos tácitos, implícitos, que es realmente que es la cultura que se vive en una organización. Entonces, ¿cómo sostener este cambio? Hay miles de maneras diferentes, de buenas prácticas de hacerlo. Y esto es una gran evolución incluso de la gestión del cambio, utilizar de buenas prácticas, de herramientas, de metodología consagrada, que son integradas con métodos, y que sean métodos predictivos o lineales o ágiles o híbridos, pero que van a poner las personas, que son human-centric, que van a poner a las personas en medio de este proceso. Y la gente necesita de tiempo para asimilar los cambios organizacionales. Por esto que Amanda nos decía, que muchas veces, años después, hay personas que están intentando volver a su status quo, a su manera
sus paradigmas organizacionales. Y hay tasas incluso peores. Cuando hablamos de transformación digital, varios estudios nos muestran que llegamos a tener un 25% de tasa de éxito. Es decir, estamos hablando que más del 70% de los proyectos fracasan. Y fracasan por justo por falta de atención en este tema humano. Porque puede tener un proyecto que cierra en el plazo, en el costo, en el alcance, pero para lograr los objetivos estratégicos hay que cambiar algo. Si haces un proyecto que no cambia algo en la organización, es un fracaso. No debería serlo. Hay puesto plata afuera, hay puesto tiempo, hay perdido tiempo y no hay cambiado nada. Por esto es tan importante seguir después del proyecto en contacto con las personas, estimulando a las personas, hablando del propósito de esta movilización, de generar alto compromiso, que esto sí es un proceso de transformación sostenible de las organizaciones. Es cambiar a través de las personas, porque los cambios organizacionales, una vez más, son el resultado de los cambios humanos. Me gustaría, Vicente, darle la palabra a Carlos, porque ha estado escuchando atentamente tanto la propia experiencia de Susana como estas reflexiones tuyas, ¿no?, a propósito del fracaso y cómo muchos proyectos no llegan. Carlos. Gracias. Vicente, me ha parecido muy interesante cómo has hilado la gestión del cambio como un proyecto y el tema de las metodologías. Y el ejemplo de Susana, yo creo que en la época de pandemia, precisamente, yo creo que tiene el doble mucho más mérito por la época en que hemos pasado. Pero es curioso lo que comentáis de una vez que termina el proyecto, entregamos o pasamos el entregable del proyecto a otro departamento, operaciones, etcétera, y el cambio parece que una vez que termina el proyecto, el cambio, pues bueno, no continúa, ¿no? Parece que el proyecto termina y eso se quedó ahí. Recuerdo, ahora que estoy viendo el tráfico, recuerdo cómo medíamos en qué estado de la pandemia estábamos por la cantidad de tráfico que había en Madrid. Dice, bueno, ya vuelve a haber mucho tráfico en Madrid y atascos, o sea que eso quiere decir que la pandemia ya está desapareciendo. O sea que es verdad esto que comentáis, que el cambio, bueno, sufrimos cambios y lo que queremos es volver otra vez a los hábitos y malos hábitos anteriores, ¿no? Pero bueno, eso hay metodologías, como comenta Vicente, también para intentar que este cambio se afiance, ¿no?, quede como valor intrínseco de las organizaciones. Y es verdad que después de la pandemia todas las organizaciones parece que han intentado por lo menos cambiar la forma de trabajar y en esto tendríamos que hablar mucho de la agilidad organizacional, de lo que PMI llama organizaciones gimnásticas, que es un término que en español suena horrible. Pero bueno, todos entendemos lo que significa, ¿no?, la agilidad organizacional de una forma amplia, no solamente utilizar Scrum o tableros Kanban, que es una herramienta que puede estar bien de forma en el ámbito táctico, pero de la agilidad organizacional entendida a nivel de negocio, a nivel de entrega de valor al cliente lo antes posible, a nivel del cambio de la transformación de los departamentos, del cambio de cultura. Eso de forma más amplia y más holística define mejor la agilidad en mayúsculas, no solamente los procedimientos y las herramientas, que es lo primero que pide pide cualquier empresa a una escuela de negocios. Y dice, bueno, queremos ser ágiles, ¿no? Nos han dicho que esto está de moda, danos un curso de Scrum. Digo, ya, pero bueno, igual el Scrum no es precisamente la mejor metodología que deberías utilizar tú para tus proyectos, ¿no? Entonces, al hilo de lo que comentaba Vicente, hay un hecho que ha sucedido el año anterior, que es la actualización del Project Management Body of Knowledge, ¿no?, la 7ª edición, que precisamente va en esa filosofía de colaboración que comentábamos al principio de la mesa, y la filosofía de tener unos principios aplicables a la gestión de proyectos en cualquier tipo de entorno, ya sea un proyecto predictivo o un proyecto ágil o un proyecto híbrido, ¿no?, como comentaba también
Vicente. Entonces, en ese sentido, fijaros que uno de los principios que podremos aplicar en cualquiera de nuestros proyectos será habilitar el cambio para lograr el impacto futuro deseado, ¿no? Como uno de los principios que podríamos aplicar a cualquiera de nuestros proyectos. Y es algo que nos afecta en cualquier proyecto de gestión del cambio. Y en ese sentido, pues yo creo que, Susana, el ejemplo vuestro está muy bien traído, ¿no? Por cómo os habéis transformado en una organización más ágil, una organización o habéis adoptado una agilidad organizacional en la capacidad de pivotar en un escenario tan negativo como pueda ser el COVID, de pivotar y de utilizar sobre todo aquellas herramientas y aquellos métodos de trabajo que mejor se adaptan a los problemas que tiene cada uno. Y para eso es importante la formación, porque, claro, evidentemente, si tú eres un martillo, pues ves en todo clavos, ¿no? Si solamente estás formado en metodologías ágiles, pues ves que todos los proyectos tienen que hacerse con Scrum. Y si no conoces otra cosa, pues intentas hacer las cosas con una única metodología. Susana. Sí, yo no quería que se me olvidara, al hilo también de lo que tú estás diciendo, Carlos, algo súper importante en cualquier proceso de transformación, y es el continuo contacto con los que están transformando. Es decir, vemos el proyecto desde arriba, ¿no? Y al final nos mueve el objetivo final de ¿se ha conseguido la transformación? El éxito está en ese feedback y retroalimentación continua de la gente que lo está operando, de los propios. Y para nosotros ha sido vital a lo largo de todo este proceso de transformación continuas encuestas de satisfacción. Cuéntame cómo lo ves, qué puedes aportar, qué no te va bien, porque lo vemos desde el paraguas de arriba y los verdaderos artífices de los que están cambiando son los que están abajo, ¿no? Y eso es algo que las organizaciones no tienen muchas veces en cuenta, ¿no? Yo quiero meter esta metodología porque, fíjate, como yo empecé fue al revés. Yo me certifiqué primero en Agile y dije, tengo que meter la metodología Agile. Y fue el presidente del grupo el que me dijo, no. Pero vamos, a mi jefa y a mí, pues fuimos las dos, yo me llevé a la directora general de la NACELU a certificarnos las dos en Agile y veníamos como locas, que si Scrum Master vamos a meter de todo. Dijimos, no te equivoques, la maduración del propio proceso de transformación va en paralelo a la maduración de cada uno de los componentes de los equipos que hacen posible esa transformación. Qué interesante esta última reflexión, Amanda. Pues sí, y mira, la voy a retomar porque precisamente, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que hay que empezar a abordar en aquellas empresas que maduras, como vemos que existen, es la parte de gobierno. Es decir, ¿qué tiene que hacer ahora en el ámbito de la gestión del cambio? Pues montar esa oficina, esa CMO, como le llamamos nosotros, que lo llamamos así por Vicente Goncalves precisamente, donde lo que vamos es aprovechar esas buenas prácticas, porque claro, estamos en un constante cambio. Estamos en cambio, transformación, neurotransformación, como hablamos. Entonces, vamos a recoger todo esto, vamos a hacer unas políticas, vamos a crear un grupo de agentes de cambio, vamos a profesionalizar todo este contexto. Ellos, con esa experiencia magnífica, pueden afianzar muchísimas prácticas que ya históricamente ellos tienen un histórico positivo y empezar a darle a los gestores del cambio pues ese lugar profesional, porque hoy es esta transformación que estamos hablando, mañana será la siguiente, pasado es simplemente la implantación de un nuevo sistema, es decir, todo no son transformaciones, hay diferentes niveles y ahí vas a tener pues ese gobierno, esas herramientas, esas políticas ya claramente definidas, con lo cual, bueno, fluirá de forma natural cualquier proceso de cambio. Bueno, nos quedan un par de minutos, pero sí que me gustaría decirle, más que preguntarle a Juan Carlos Ramiro, CEO de AISTE, que por lo que nos han contado, y más la experiencia de AFELU en el caso de Susana Ortega, yo creo que como dices tú, hay que ser positivo, ¿no? Y optimistas. Yo creo que invita al optimismo. Hay herramientas, hay capacidad, hay capacitaciones. Se puede hacer que las empresas puedan ser mucho más inclusivas, se les forme en inclusión. Juan Carlos. Yo siempre soy optimista y siempre digo que el mayor problema que hoy en día tiene la sociedad de la información y el conocimiento, que es tan compleja, ya no es tanto la falta de soluciones, que hay que mejorarlas, por supuesto, sino el desconocimiento de lo que tenemos para utilizarlo adecuadamente y el ponerlo y implementarlo adecuadamente. Y una adecuada gestión del cambio, como estamos diciendo, requiere mucho conocimiento y conocimiento multidisciplinar, de sociólogos, de economistas, de financieros, de ingenieros y, por supuesto, de expertos en el conocimiento de la realidad social y de la diversidad funcional de la población. Porque en unos casos
son estudiantes, en otros son trabajadores, pero siempre son receptores de derechos y clientes. Pues a Juan Carlos Ramiro, CEO de AISTE, a Susana Ortega, directora de Personas y Sostenibilidad de Alana Felú, a Carlos Pampliega, director del curso de Dirección de Proyectos de la Escuela de Negocios de CEU Castilla y León, secretario de PMI, y a Vicente González, CEO de UCMI. Gracias a los cuatro por haber estado en esta última mesa de la Semana de la Gestión del Cambio. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y me dejo este último minuto para Amanda Palazón, la impulsora, nunca mejor dicho, de esta Semana de la Gestión del Cambio, directora del Instituto de la Gestión del Cambio, para, bueno, pues decirte que ha sido una gran semana, Amanda. Pues sí, la verdad es que fíjate todos los temas que hemos abordado, las distintas visiones, la verdad que como siempre es fantástico este observatorio que decíamos, ¿no? Ayer, que al final se convierte en esto. Y bueno, yo quiero finalizar con que, si te das cuenta, podríamos cerrar con lo que nosotros llamamos el Plan M, de ahí nuestro grupo IMM. Y es que lo que necesitamos es expertos en la gestión del cambio, método Ichenbuch, sin duda alguna, y personas que estén orientadas también a la estrategia, nuestros patrocinadores, y todo con foco en las personas. Al final, el gran desafío, y fíjate que hemos tenido mesas diversas, el gran desafío de la gestión del cambio son las personas. Pues yo creo que ha quedado muy bien resumido en qué consiste la gestión del cambio. Esto es una acción empresarial, de estrategia empresarial, pero basada en las personas. Gracias, Amanda, y gracias a todos por haber estado en esta Semana de la Gestión del Cambio. Adiós.